Queridos estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra reunión de hoy tarde y nos toca revisar la serie sorítica. Bien. Bien, les mencioné que hay varios principios que están formalizados lógicamente y que capturan la característica esencial de esta serie sorítica. Podemos decir que a modo de definición. Ahora, nuevamente nos topamos con la alternativa, con la opción, o si quieren ustedes tal vez con el dilema de que cómo vamos a expresar los extremos. ¿Son absolutos, como todo o nada, o simplemente ejemplos paradigmáticos? Pero que la serie esté abierta tanto por el un extremo como por el otro. Bueno, nuevamente podríamos, por un lado, tener un caso, un ejemplo de un objeto que tenga totalmente la propiedad. Pensemos en la estatura de un ser humano. Podemos poner 2,70 por el un extremo, la persona más alta del mundo, y por el otro extremo, la persona menos alta del mundo, o si quieren ustedes, la más baja, 70 centímetros, redondeando. Ahora, eso no significa que no pueda haber una persona más alta, que el día de mañana tengamos a alguien que mida 2,80, o que aparezca, como de hecho lo hay, personas que midan menos de 70 centímetros. Entonces, esa serie no está acotada y podemos, pero para a efectos de reflexionar sobre la dificultad, podemos nosotros poner dos topes, pero eso podría ser contingente, ¿sí? Bueno, entonces hay esas variantes, no hay una única versión de lo que es una serie sorítica. Ahora, indiqué que la relación entre dos miembros contiguos le podemos simbolizar con A sub n y A sub n más 1, o X y X', esos dos miembros que están el uno al lado del otro en la serie. Entonces, con respecto a ese par de elementos, se dan varias propiedades. Les he mencionado tres, ¿sí? A ver, recuerden. A ver, tengo aquí dos extremos, ¿sí? El uno tiene la propiedad, el otro no la tiene. Y ojo, estoy utilizando ahí negación débil. Ahora, a ver, el mero uso de la negación débil requiere una lógica no clásica. Pero desde el punto de vista de la lógica clásica, cuando hablamos de negación, están pensando en la única que hay. Pueden incluso utilizar el mismo símbolo, la tilde, pero en realidad, desde un punto de vista multivalente, la negación clásica es negación total, y puesto que no hay grados. Bien, pero noten que en la simple enunciación de la dificultad ya nos topamos con opciones que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a formalizar? Lógicamente, las características que presenta la serie sorítica. Eso depende de los recursos lógicos que estén a nuestro alcance, ¿sí?
Bien. Entonces, en la mitad tenemos casos intermedios. ¿Cuántos son? Podría ser en un número finito o infinito. Eso ya depende de qué estemos hablando. Bueno, recuerden el programa de la serie de láminas que van desde el verde claro hasta el azul, tiene 255 elementos. Si es que estamos hablando de estatura humana, desde el más bajo hasta el más alto, ahí podríamos tener unos aproximadamente 2000 miembros. Cada uno varía con respecto al contiguo en 1 milímetro. ¿Sí? Pero desde 70 centímetros hasta 270 hay 2000 milímetros. Entonces, 2000 miembros o 2001. Bueno, dije aproximadamente unos 2000. Bueno, con que tengamos 200 ya es bastante y creo que nos sirve con esa cantidad. Ahora, ¿cómo son cada par de miembros contiguos? Entonces hay ahí similaridad, ¿sí? O, bueno, pongamos similaridad. Preservación y continuidad. ¿En qué consiste la similaridad? En que o ambos tienen la propiedad o ambos no la tienen. Es decir, o los dos o ninguno. ¿Sí? Consideremos el primer miembro y el segundo. Si el primero es F, el segundo es tan parecido al primero que también tiene que ser F. ¿Sí? Si es que el primero no tiene la propiedad y el segundo es parecidísimo al primero, entonces el segundo tampoco tiene la propiedad. ¿Sí? Eso es similaridad. ¿Cómo, ¿A qué se refiere la preservación? Es un principio condicional. Voy a utilizar, bueno, aquí no voy a emplear la notación simbólica. La preservación significa que si el primer elemento tiene la propiedad, el siguiente también. ¿Sí? Bueno, realmente voy a emplear la notación. ¿Sí? Bien, entonces, estoy comparando dos elementos. El primero es A sub n y el siguiente es A sub n más 1. ¿Sí? Ambos tienen la propiedad. Si el primero lo tiene, también el segundo. ¿Sí? Bien, eso es preservación. Y la continuidad simplemente se sigue del condicional. La continuidad es una consecuencia lógica, un corolario de la preservación. ¿Sí? Que no puede ser que el primero sea F, pero el segundo no. ¿Sí? Bien, esto está explicado. Me detuve en cada uno de estos principios en una clase anterior. Ahora, quisiera añadir un cuarto principio,
y podemos denominarlo el principio de justicia. Propiamente pertenece al ámbito de la filosofía práctica o normativa y consiste en lo siguiente. Tratar casos similares similarmente. Bien. Es decir, si es que, por ejemplo, dos automovilistas han rebasado el límite de velocidad y supongamos que ambos lo hacen en la misma medida, no es que uno, pongamos el velocidad máxima 90 kilómetros, el uno va a 91, el otro va a 120. Ahí hay bastante diferencia. ¿Y qué pasa si es que solo le penalizamos al primero y no al segundo? Ahí no habría justicia. ¿Sí? O supongamos que algo a lo que quería, si es que el uno va a, obviamente tenemos aparatos que me dicen a qué velocidad estaba yendo, me pueden dar con décimas. Si el chofer está manejando a 91 kilómetros, el otro por hora, el otro a 92 kilómetros por hora, la diferencia es imperceptible. Obviamente lo capta la máquina, sería injusto que el primero tenga una multa y el segundo no, o al revés. ¿Sí? Eso va contra este principio, ¿sí? De que, ¿qué es lo que hace la justicia? ¿Sí? La justicia lo que hace es asignar una evaluación jurídica a supuestos de hecho. ¿Ya? Entonces, tiene que haber ahí una proporcionalidad. Si los supuestos son parecidos, las consecuencias jurídicas también tienen que ser parecidas. Eso es lo justo. ¿Sí? Pero, y bueno, entonces, si es que, si dos individuos solo difieren por 1 milímetro de estatura, no puede ser que el uno sea bajo y el otro alto. ¿Sí? Eh, en alguna fuente leí que aproximadamente, como promedio, una persona tiene 100,000 cabellos en su cabeza. Obviamente habrá quienes tengan más, otros menos, pero ese es el promedio, 100,000. Ahora, si es que una persona tiene 30,000 y otra tiene 29,999, si son dos individuos contiguos en la serie, no puede ser que el primero sea calvo y el segundo no. Entonces, o ambos son calvos o ninguno lo es. ¿Sí? El principio de justicia me está diciendo que el calificativo que demos a un miembro de la serie tiene que ser el mismo para el miembro contiguo, por justicia. ¿Sí? Esta idea, obviamente, pertenece a la axiología, a la cuestión de normativa, que no está presente en lo anterior. Podemos decir, obviamente, está estrechísimamente conectado con los principios anteriores, pero está añadiendo algún elemento más. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es la serie sorítica y si nosotros razonamos por medio de, tomemos por ejemplo, el preservación, ¿sí?
tenemos este principio, ¿sí? Pongamos acá, a ver, empezamos por tomemos una serie de 100 elementos. El primero es F. Ahora, si A sub 1 es F, por el principio de preservación, entonces el elemento continuo también es F. Ahora, de estas dos premisas, yo saco una primera conclusión por modus ponens, por lo tanto, ¿sí? A sub 2 es F. Esto es por modus ponens, ¿sí? Ahora, ¿es correcta es válida esta primera regla de inferencia? Quizás ustedes ya adelantándose podrán predecir que a la final, aquí tengo, digamos, el A100, aquí está A1, acá está A100, y A100 no es F, pero reiterando modus ponens una y otra vez, vamos a llegar a la conclusión de que este elemento A100 sí es F, ¿sí? Contrariamente a lo que es el dato inicial del problema de la serie sorítica y nos topamos con nuevamente una contradicción, ¿sí? Si hubiéramos puesto aquí negación total, entonces el resultado es absurdo, ilógico, que ni siquiera en una lógica como la que maneja Lorenzo Peña, digamos, por ejemplo, AJ, se puede aceptar. Bien, porque estaríamos diciendo que es y no es en absoluto. Tiene y no tiene en absoluto la propiedad F. Eso es irracional, ilógico y habría que rechazar. Pero si es que tenemos simplemente una contradicción, eso es admisible dentro de una lógica paraconsistente, pero no en una lógica clásica. Ahora, entonces, hagámonos la misma pregunta que con respecto a la dificultad del tobogán. ¿Sí? Entonces, ustedes ven la serie sorítica está ejemplificando aquella propiedad, aquella cualidad que tienen las propiedades difusas de extenderse, ¿sí? Desde un miembro hacia otro de la serie. ¿Sí? Sobre todo, fíjense, este es el principio que me dice que si es que el A1 tiene la propiedad F, también A2. Si A2 tiene la propiedad F, también A3. Si A3 tiene la propiedad F, también A4, A5, 6, A7 y así hasta el último. Y a la final llegamos a una contradicción. ¿Sí? Entonces, conclusión, por lo tanto, algo contradictorio. El miembro A100 es y no es F. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Bien, contradicción. Lo cual significa una desgracia en la lógica clásica. ¿Sí? Bueno, un terremoto. Estamos en el suelo. Bien, entonces, ¿qué está mal en el argumento? Ahora, si nosotros estábamos utilizando preservación, ¿sí? Puede ser que esta premisa sea la culpable, ¿sí? Segunda posibilidad, lo que está mal es el modus ponens.
Pero el modus ponens, no digo que sea improblemático, indudable, imposible de ser rechazado. De hecho, quienes tienen una concepción del condicional no clásico pueden rechazar el modus ponens, y de hecho hay lógicos que lo hacen con razones. Es decir, motivada, justificadamente. Eso nos daría cambiar de lógica. En vez de tener la lógica bivalente clásica, vamos a una lógica que tenga un tipo especial de condicional, no clásico. Opción viable, por supuesto, respetable o respetabilísima, pero la mayoría de los lógicos no están dispuestos a dar ese paso radical. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la vía que adopta la lógica clásica? ¿Sí? Entonces, hagámonos la misma pregunta que les puse con respecto a la dificultad del tobogán. ¿Es este argumento válido? ¿Sí? Entonces, escribiré. Bien. A ver. ¿Sí o no? ¿Sí? No hay más respuestas. A ver. Bien. ¿Por dónde va la lógica clásica? ¿Sí? Fíjense, la conclusión es contradictoria y eso es lo que nos causa el problema. Un argumento con conclusión contradictoria usualmente se lo denomina una paradoja. ¿Sí? ¿Qué hacer ante una paradoja? Entonces, tenemos dos opciones. O declaramos que el argumento es inválido, por lo tanto, eso significaría sacrificar el modus ponens. Hay lógicos que van por esa vía. Podríamos hacerlo. La lógica no es, bueno, no es sacrosanta, no es sagrada. Se puede modificar. Tenemos el ejemplo desde Parménides en los inicios de la filosofía occidental, que ya sospechó y se fue en contra de entender que el principio de identidad sea absoluto. ¿Sí? Lo idéntico es distinto. Tesis parmenidia, perdón, Heraclitia. ¿Sí? Y tras de él, otros filósofos, principalmente en la línea dialéctica, obviamente. Piensen ustedes en Hegel y Marx, para no hablar de otros más. A ver, pero obviamente el cambiar de lógica es más complicado que simplemente renunciar a una de las premisas. ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer si es que si de entrada admitimos que hay un miembro que no es F y en cambio el argumento nos dice que sí es F? ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Por definición, en la serie sorítica, el último elemento no es F, pero argumentando lógicamente, llegamos a que sí es F. Uniendo ambas cosas, caemos en la contradicción. ¿Qué hacer? ¿Qué solución le damos a esta paradoja? Podemos tener aquí podemos decir, esta es una versión de la paradoja del Sorites. ¿Sí?
pero que yo más bien estoy conectándole con la serie sorítica, pero en realidad es simplemente la paradoja del Sorites en una versión que utiliza como premisa mayor el principio de preservación. ¿Sí? Obviamente hay varias maneras de presentar la paradoja. Esta es una de ellas. ¿Sí? Obviamente no vamos a ver todas las variantes. Eso nos requeriría mucho más tiempo. Va a ser complicado, pero para mí, para mis intereses del curso, es suficiente con que captemos qué es lo que sucede con una de las versiones de que estamos manejando. Bien, ahora quiero responder a esta pregunta. ¿Sí? ¿Vale el argumento o no? ¿Sí? Sabiendo que estamos empleando el modus ponens. ¿Sí? A ver, el modus ponens. Y por otra parte, el principio de preservación. ¿Sí? Y obviamente les decía que el principio de continuidad se sigue de preservación. Podemos hacer las transformaciones y pasamos del primero al segundo. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, la lógica, desde el punto de vista de la lógica clásica, no podemos renunciar al modus ponens. Eso nos convertiría en lógicos no clásicos. Lo cual quiere decir que para la lógica clásica, el argumento sí vale. ¿Sí? ¿Ya? Fíjense esta posición que tiene la lógica clásica no coincide con la solución a la dificultad del tobogán. ¿Sí? En la foto que ustedes tienen en el WhatsApp del pizarrón de la hora anterior, ahí, con respecto a la dificultad del tobogán, hice la misma pregunta, ¿sí? ¿Vale, no vale? Y en el caso del tobogán, la lógica clásica rechazaba la regla de inferencia. Ahí decía, el argumento es inválido. Aquí está diciendo el argumento sí vale. Cuando estamos empleando el modus ponens. Entonces, ¿qué está mal? El principio de preservación. Eso quiere decir que en algún momento de la serie, en algún punto, se tiene que dar la transición. O sea, por más que el A1 sea F, A2 es F, A3 es F, AF4 es F, no podemos seguir expandiendo la posesión de la propiedad F a toda la serie, puesto que el último no es F. Si el último no es F, tampoco el 99, tampoco el 98, el 97, 96. Pero por el otro extremo, en la otra dirección, no podemos decir que si es que el último no tiene tampoco el penúltimo, ni el antepenúltimo, ni el tras antepenúltimo, porque si seguimos ese razonamiento, entonces tampoco el primero sería F. Volveríamos a tener un absurdo, pero solo que en la dirección contraria, partiendo desde el último para llegar al comienzo. Solo que invertido el orden de las premisas. Igual, resultado catastrófico. Entonces, en algún momento se da un corte, un salto cualitativo, si quieren ustedes, para expresarme dialécticamente. ¿Sí? Salto en el sentido de que precisamente se pasa de F a no F. Eso quiere decir que este principio es falso y por lo tanto falla el principio de continuidad. No es que esto no se dé, no sea real, sino que precisamente va a haber un par de elementos en la serie sorítica A sub n. ¿Y qué es n?
eso tal vez está más allá de nuestro conocimiento. Y es lo que defienden los filósofos Timothy Williamson y Roy Sorensen. ¿Sí? Tal que el primero es ese, pero el siguiente, no lo es. Hay ahí un corte, una ruptura. Eso es lo que se llama el discontinuismo. ¿Sí? A ver, entonces, el argumento válido, sí, lógica clásica. Y eso implica que falla el principio de continuidad. ¿Sí? Es lo que se llama discontinuismo. ¿Sí? Entonces, para el discontinuismo, entonces, lo que es verdad es esto de aquí. El que existen dos miembros contiguos, tales que el primero tiene la propiedad, pero el segundo no lo tiene. Eso es discontinuidad. ¿Sí? Bien, ahora, eso significaría que en el caso de las láminas que yo les presenté, esa serie de 255 láminas, empezando desde el verde claro hasta el azul, en algún lugar de esa serie, la primera lámina es verde claro, pero la siguiente ya no lo es. Ahí se rompe la continuidad y por lo tanto damos el salto de un opuesto al otro. Igual para el caso de los individuos que estén, los 2000 individuos que estén en la serie ordenados por estatura, empezando por el más bajo, que es 70 centímetros, hasta el más alto de 270. Va a haber dos individuos que estén uno al lado del otro, que estén topándose hombro con hombro. El uno es alto, el siguiente ya no lo es. Ahí ponemos una línea divisoria y eso quiere decir que va a haber un corte en esta serie. La transición es abrupta. Recuerden, esa es una de las primeras preguntas que nos hicimos. Tiene que haber transición, ¿sí? Los primeros miembros van a ser F, los últimos no lo son, y en algún lado se da la división. ¿En dónde? No lo sabemos. Puede ser que esté más allá de nuestras capacidades de conocer. Tal vez no podemos conocerlo, es incognoscible, pero se da en algún lado, en algún lugar, en algún punto. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la posición que yo la denomino discontinuismo. Obviamente, siguiendo a Lorenzo Peña, no he encontrado no recuerdo que nadie más de los filósofos, de los lógicos que se han dedicado a analizar, investigar, estudiar y dar una solución a este problema, que utilicen esta palabra. A ver, ni siquiera desde autores gradualistas que utilizan la lógica difusa o una lógica multivalente. ¿Sí? En todo caso, voy a consultar. Puede ser que me equivoque, pero dudo mucho. Eh, Permítanme anotar la pregunta. Ya. Mi sospecha es que esta es una terminología exclusiva de Lorenzo Peña. Bueno, ahora, para terminar, permítanme plantear dificultades al discontinuismo. A ver, en primer lugar, ¿qué es una posición arbitraria?
¿Qué significa que una posición sea arbitraria? Que no da una razón. ¿Sí? Recuerden, para que ustedes comprendan el significado nuclear, esencial de esta palabra, relaciónenla con arbitrio, o más precisamente con libre arbitrio o albedrío. Los libre arbitristas creen que la voluntad es causa de sí misma, no está sometida a la razón. ¿Por qué alguien hace algo? No hay una razón detrás de esa acción. Ese es el arbitrio. Y es como el me dio la gana. Arbitrario significa que no tiene un fundamento en la realidad. O sea, para regresar al problema de qué es lo que está cerca del punto A, sabemos que la estrella Ícaro no está cerca. Es el punto visible más lejano al punto a nuestro planeta. Entonces, si es que eso no es, si eso no está lejos y si está cerca, puede admitirse en una lógica gradualista, pero no en una lógica clásica. ¿Sí? Ahora, para casos en los que tenemos un extremo de o el 100% o el 0%, en esos casos, por antonomasia, ¿sí? Tendríamos que admitir que efectivamente son casos reales, genuinos, y que hay que aceptarlos dentro de la ontología. A ver, pero ¿dónde vamos a poner el fin de la propiedad de estar cerca? ¿Qué es lo que no está cerca de A? Si es que A es la facultad de filosofía, ¿qué es lo que está lejos? ¿Dónde empieza lo lejos? ¿Será a las 5 cuadras? ¿Al 1 kilómetro? ¿Sí? ¿Dónde? Díganme ustedes, ¿qué es lo que está lejos? ¿Sí? Si es que alguien me dice, el Vergel, la iglesia del Vergel ya no está cerca. Y bueno, ¿y por qué no una cuadrita más allá para el hospital eh, Moscoso Ortiaga? Y si es que ustedes me dicen, está en tal punto, ¿por qué no 1 milímetro más antes o 1 milímetro antes, después? Eso es arbitrario, puramente convencional, sin base en la realidad. ¿Sí? Injustificado. ¿Sí? El, segunda razón es la de que no explica el porqué del cambio, de la transición. Recuerden que yo les puse dos preguntas eh, con respecto al fenómeno de lo difuso, o según la palabra más usual, pero que yo no he utilizado, el problema de la vaguedad. ¿Cómo es la transición entre los opuestos? ¿Abrupta, discontinua o continua? Una de dos. ¿Y qué es lo que explica ese cambio? El que pasemos de F a no F. Ahora, según el discontinuismo, si estamos hablando de calvo y no calvo, la diferencia sería simplemente un cabello, un pelo. Si una persona que no es calva pierde un pelo, se convierte en calva. La diferencia entre una persona alta y la no alta sería la de 1 milímetro. La diferencia entre montón y no montón sería un grano de arena. Entonces, nosotros,
o bueno, desde un punto de vista del sentido común, podríamos decir, estaríamos de acuerdo con que la pérdida o el aumento de un pelo no puede hacer que pasemos de un lado al otro en esta serie zorítica. O el aumento o la disminución de 1 milímetro no puede ser que se pase nuevamente de calvo a no calvo. Pensemos en adulto, no adulto. Si vamos a poner ahí un corte, ¿sí? La persona que cumpla 18 años es adulta, pero un segundo antes no era todavía adulta. Me parece que el hacer radicar la diferencia entre dos opuestos en algo tan insignificante realmente no es una buena explicación. ¿Sí? Entonces eso pongo como última dificultad y cerramos. ¿Sí? No explica la transición. Bien, entonces, queridos estudiantes, con esto termino esta subsección de la exposición de la temática y termino la clase. Muchas gracias.